Grabando. Atento, Carlos. Aquí estoy. Pues buenos días, Carlos Montouto. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Eh, ¿No querrás contarme un chiste de los malos que cuentas para empezar el programa? Pues Sí. no lo voy a contar para empezar el programa, lo voy a contar en la segunda parte, porque Ah, tengo aquí un billete preparado para irme a Nueva York, vale. porque hay un eslogan en Nueva York ahora que es el de pase y diviértase. Y luego lo cuento, el chiste. Así que nada, me lo guardo para luego. Bueno, pues Que lo que vamos a hablar ahora es de poco chiste. no tendrás tiempo. En fin, Así que sí tendré, sí. vamos a ello. Para Carlos, otras cosas no, pero para tontas lo que haga falta. vale. Más madera. Esto es la guerra. Dígame, señor. Pues mira, te está sonando el teléfono de fondo, o una alarma o algo, no sé qué es. Te está Es un sonando el teléfono. pero olvídalo. No, porque creo que es Gila, mejor cógelo, cuando llamaba por teléfono y decía, ¿está el enemigo? Que se ponga. Oye, ¿tú cuándo vas a bombardear? ¿El domingo? Uy, es que me viene mal el domingo, bombardéame otro día. Venga, Entonces, al final he colocado el chiste. ¿habéis visto que os ha colocado ya el chiste? Pues aún más. Pues un poco parecido a lo que está sucediendo con, o ha sucedido con el reciente ataque del sábado, de la noche del sábado al domingo de Irán, ¿no? A Israel, que de eso vamos a hablar hoy. Naturalmente no se puede hablar de otra cosa porque ciertamente no es que sea preocupante, es más que preocupante, de hecho, por mucho que, bueno, en apariencia todas las partes, empezando por la propia Irán, que le anunció con 15 días de antelación lo que iba a hacer a Irak y a Jordania, que es como decírselo directamente a Estados Unidos, el ataque que se realizó el pasado fin de semana y que, por supuesto, pues ya sabes que esto de que guerra avisada no mata soldado. Entonces, por mucho que Irán efectivamente se comprueba que no tuvo una intención real. Dudo mucho de la explicación que han dado desde la diplomacia iraní, de que se trataba de hacer un ejercicio de carácter disuasorio, porque dudo mucho que eso pueda disuadir de ningún plan a Netanyahu y a su gobierno de halcones. Pero, en todo caso, era un ataque muy seleccionado Y para anunciado, mostrar. previsto, lo que has dicho, estaba súper anunciado. Claro, claro. Entonces, es un ataque además muy medido, muy seleccionado, tratando de que no fuera como la contrapropaganda israelí enseguida ha tratado una vez más inventar de que era un ataque indiscriminado, por el contrario, era un ataque que no solamente permitía a toda la fuerza antiaérea, no solamente de Israel, porque por lo que hemos sabido luego, hasta Francia, que ya le vale a Macron, luego habla, por supuesto a Estados Unidos y a Inglaterra, les ha permitido preparar todos sus escudos, sus defensas, etcétera, etcétera, para inutilizar los proyectiles y drones lanzados desde Irán. Bueno, esto es información que más o menos todo el mundo conoce, que era un ataque avisado, que era un ataque selectivo contra, en principio, las supuestas bases desde donde habrían salido los bombardeos contra la embajada en suelo israelí, desde donde habrían salido los bombardeos lanzados contra la embajada iraní en Siria, que mató también selectivamente, dicen la retórica israelí, al general iraní coordinador de las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano. Como sea, este juego de las mascaradas, de está el enemigo que se ponga y no me ataques el domingo, atácame el lunes que me viene mejor y luego ya yo sí eso, pues te lo devuelvo el martes y tal, vamos a poner de acuerdo, forma parte un poco del aspecto teatral que muchas veces tiene este escenario de preguerra en donde todos tratan de lanzar mensajes y consignas de coraje para sus propias filas, ¿no? Ante la eventualidad de un choque frontal. Lo que pasa es que, claro, aquí estamos hablando del gobierno de Israel, porque realmente si esto escala o no escala el conflicto a nivel regional, lo cual sería un desastre de una envergadura imprevisible,
sería un desastre de una envergadura imprevisible porque de producirse un ataque directo de Israel en suelo iraní, esto provocaría inmediatamente cortes de suministro del crudo prácticamente del orden del 30%. Mm. Significaría también la pérdida del aliado estratégico energético más importante de China. China ahora mismo, estaba por empezar por China para hacer el chiste, pero bueno, ahora comentaremos más cosas sobre China, pero China tiene un papel mucho más destacado de lo que parece en la situación actual, porque China es absolutamente dependiente para su capacidad de fabricación del petróleo iraní a coste barato. ¿Te Y has este dado es uno de cuenta, los te has grandes. dado cuenta de que el análisis de la mayoría de los medios se centra en Estados Unidos y Europa? Para nada han tenido en cuenta a Rusia, a China, a la India y a otros lugares del mundo. Es decir, parece que solo el problema está en los amigos que son Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera. Apenas han nombrado, Lo que apenas, yo estoy diciendo, China. lo que Vamos a tú dices. ver, es que por eso he dicho que estaba a punto de empezar por China para hacer el chiste, rememorando tiempos pasados en este programa, porque es verdad que en paralelo a lo que ha sucedido con el conflicto entre Israel e Irán, ha habido un movimiento estratégico crucial que se ha plasmado la semana pasada entre Estados Unidos, Japón y Filipinas, y por supuesto Taiwán, que acaba de tener un episodio de terremotos en la isla, que ha puesto súper nervioso a China. Esto es un movimiento que no dejaba de esperarse, pero que el frente del Pacífico, del Lejano Oriente, era un frente que teóricamente desde las visitas de Nancy Pelosi, recordarás Manolo, por sorpresa a Taiwán, no se había vuelto a producir, pero ahora este eje de protección militar, más que bilateral, cuatrilateral, entre Estados Unidos, Taiwán, Japón y Filipinas, para que el amigo americano, ya oficialmente negro sobre blanco, pues sancione la posibilidad de invocación de, como si fuera el artículo 5 del Tratado de la OTAN, para la defensa mutua ante cualquier posible agresión contra la soberanía de estos países, teniendo en cuenta que China tiene conflictos geográficos por la soberanía de distintas islas, no solo con Taiwán, sino también con Filipinas y con Japón, supone desde luego una manifiesta provocación a China. Claro, todo esto saltaría todavía más por los aires si efectivamente Israel decidiera contraatacar atacando territorio iraní directamente. Si ataca territorio iraní directamente, esto no solo supondría un golpe muy importante, más importante de hecho para la economía mundial que el corte del suministro de gas a Europa por parte de Rusia tras las sanciones por la invasión de Ucrania, sino que supondría un frenazo abierto y manifiesto a la capacidad productiva de China, a sus aspiraciones militares, que empujaría a China probablemente bueno, pues, reevaluar sus estrategias hasta ahora siempre pacíficas en materia de política exterior, pero además supondría, por supuesto no hablo de la elevación de los costes del petróleo que se dispararían a precios gigantescos, supondría también la congelación o la interrupción inmediata del estrecho de Hormuz, del paso eh, del comercio internacional, ¿no? Mm. De los cargueros mercantes, ¿no? De la cadena alimenticia y de suministros que necesariamente por el Golfo Pérsico tienen que pasar por el estrecho de Hormuz, que está controlado por Irán. Mm. Eso supone en la práctica el bloqueo directo de toda la cadena de suministros a nivel mundial. Nada que ver con los ataques de los hutíes en Yemen, nada que ver con cuando se produjo un bloqueo técnico durante casi un mes en el canal de Suez. Esto es mucho más gordo que todo eso. ¿Esto va a pasar? Esperemos que no pase, que ese escenario que acabo de pintar no se dé.
porque el sueño húmedo de los halcones en la Casa Blanca y en el Likud, en el gabinete, en el lado más ultranacionalista y sionista del gobierno de Netanyahu, sería que hubiera un conflicto abierto que corriera desde Rusia y Ucrania hasta Israel e Irán y que llegara hasta el Pacífico, haciendo a China entrar en guerra por la cuestión de Taiwán. Esto, en fin, estamos hablando de política ficción. Bueno, pues cada día está más cerca de la política ficción. Sin embargo, los mercados, los sacrosantos mercados que nunca se equivocan en sus predicciones cuando juegan a la quiniela de si va a subir o bajar el precio del petróleo o del café. Mentira que no se equivocan, claro que se equivocan. Han dado por descontado que no se va a producir un ataque frontal por parte de Israel a Irán, a territorio iraní, sino que las presiones de Estados Unidos, de Joe Biden por una parte, y de la comunidad internacional acerca de ponerse del lado, como no, del agresor, como siempre, que es Israel, no Irán. Que es quien empieza estos acontecimientos, porque Israel tiene este mismo concepto que tiene Estados Unidos de la extraterritorialidad. Si la semana pasada hablábamos de el asalto a la embajada mexicana en Ecuador, pues el criterio de asaltar o bombardear la embajada iraní en Siria por parte de Israel responde al mismo criterio de política interna de no, vamos a ver, es que a mí Hezbollah me está atacando, me está cañoneando, me está tirando misiles cada 2 por 3, aunque me haga poco daño porque es una franja fronteriza que tengo más o menos controlada, pero está todos los días, dale que te pego, tirándome petarditos y como resulta que el coordinador de Hezbollah está en esa embajada, yo voy a atacar esa embajada, ¿para qué? Para cargarme a ese general iraní, a ese coordinador, ¿no? El principio de extraterritorialidad. Yo intervendré militarmente en cualquier parte del mundo donde estén afectados mis intereses nacionales, ¿no? Pero a mí no lo pueden hacer, pero a mí no me lo pueden hacer. Hombre, claro, a él no se lo pueden hacer porque esto es una declaración de guerra, formalmente, ¿no? Declaration of War, ha salido ahí el jefe de la diplomacia israelí a contarlo, ¿no? Bueno, como digo, los mercados no están por la labor de creerse que Israel vaya a atacar directamente, aunque el gabinete de guerra convocado de urgencia por Netanyahu, que se ha reunido ya 2 veces, la última en la tarde de ayer lunes, bueno, pues ha acabado sin acuerdo en las 2 reuniones acerca de qué medidas son las que debe utilizar para responder Israel al bombardeo con misiles y con drones de Irán del pasado fin de semana. La tesis más extendida es que no se van a atrever a atacar directamente, a escalar más el conflicto. Parece que esta es una opinión generalizada que sale de las propias reuniones del gabinete de guerra de Israel, del gobierno de Israel, pero que Israel, por supuesto, se reserva el momento de hacer el mayor daño posible a Irán en los lugares y ocasiones que considere más oportunos. Y entonces, a partir de ahora, entramos en una situación de amenaza latente permanente en toda la zona, tanto respecto de embajadas y edificios consulares. Cuando digo toda la zona me refiero a Líbano, me refiero a Jordania, me refiero a Turquía, me refiero a Irak, me refiero a toda la zona, ¿no? Del cercano del Medio Oriente, ¿no? Pero también pone en alerta máxima, ya lo estaban, no van a dejar de estarlo seguramente en las próximas semanas, todas las tropas destacadas, todas las bases militares que Estados Unidos tiene, pues eso, en los países que he mencionado antes, ¿no? En Jordania, en Turquía, en Líbano, en todos los lados, ¿no? Esto supone una desestabilización de facto de toda la región. Esa inestabilidad es una inestabilidad muy peligrosa, porque a partir de aquí se genera un caldo de cultivo idóneo para los atentados de falsa bandera. Si alguien en un momento dado, incluso facciones minoritarias, tanto en el gobierno iraní como en la contrainteligencia israelí, como en el propio gobierno del Likud, de Netanyahu, quiere mover el avispero,
pues no tiene más que protagonizar un atentado de falsa bandera para complicar todavía más la situación y conseguir lo que Netanyahu pretendía, que era arrastrar desde el principio, y es su sueño húmedo. El sueño húmedo de Netanyahu toda la vida ha sido arrastrar a Estados Unidos a una guerra contra Irán, conjuntamente con Israel. Lo ha intentado por activa y por pasiva. Lo ha intentado con todas las administraciones desde el señor Carter en los años 70, cuando fue invadida por parte de la Guardia Revolucionaria de los Ayatolas, la embajada norteamericana en Teherán en el año 1977. Desde entonces, Israel ha pretendido por todos los medios eliminar a Irán como una amenaza que pudiera cuestionar su hegemonía militar y política en la zona. Y ahora es cuando más cerca, con diferencia, lo tiene. Por lo tanto, por mucho que los mercados creamos que no se equivocan y por mucho que los mercados den por descontado que Israel no se va a atrever a lanzar un ataque directo sobre territorio iraní, que eso ya significaría ya no una declaración de guerra con la palabra, con la boca pequeña o con la boca grande, mejor dicho, pero luego con la boca pequeña digo lo contrario o hago lo contrario, sino significaría ya un conflicto entre estados inevitable, ¿no? Que arrastraría también a China y arrastraría a Rusia, porque recordemos que Rusia, aunque esté muy ocupada o no tan ocupada con las cuestiones que afectan a su situación en Ucrania, tiene a Irán como uno de los principales proveedores precisamente de una de sus herramientas de hostigamiento más importantes en el frente ucraniano, que son los drones, que son de fabricación iraní, los que utiliza Rusia. Todo esto por no hablar, naturalmente, de las fábricas de producción de uranio enriquecido, aunque sea aparentemente con fines civiles, que es una vieja cuestión y una vieja discusión acerca de la utilización real que se hace de esas fábricas por parte de Irán, ¿no? Como vemos, el conflicto está servido y es de órdago. Hay demasiados intereses y un equilibrio tan absolutamente precario que cualquier chispita de algún iluminado interesado por cualquiera de los distintos bandos, no solamente en conflicto, sino los subbandos que pueden moverse, sobre todo dentro de los servicios de inteligencia, pueden acabar haciendo explotar la bombona de butano. Y si explota la bombona de butano, no explota la bombona de butano, explota el camión entero, es decir, el planeta, ¿no? Así que vamos a ver esto de que, bueno, son dos que están borrachos y se están empujando el uno al otro a ver quién empuja más, pero realmente ninguno tiene intención de pegarse, es como mínimo para cogerlo con cautela y con pinzas, porque efectivamente la cosa se les puede ir de las manos a cualquiera de los dos. ¿Se les va a ir? ¿No se les va a ir? Pues entre medias de todo esto, como si a alguien le importara, me refiero de los actores principales en este conflicto, nuestro querido presidente del gobierno, señor Pedro Sánchez, anda embarcado en una gira definitiva para hacer un planteamiento el próximo jueves en la sede del Consejo de Seguridad de la ONU, donde se admita el reconocimiento, en primer lugar, a la admisión como miembro de la comunidad internacional reconocida por la Organización de Naciones Unidas del Estado palestino. Y una vez se produzca ese reconocimiento es cuando se daría el siguiente paso, que sería ya el reconocimiento por parte del Estado español y de otros países de la Unión Europea del Estado palestino, aunque sin resolver cuestiones tan espinosas como una que le hicieron ayer, me hizo mucha gracia porque coincidió que la vi, y una periodista le preguntaba, oiga, ¿y si España reconoce al Estado palestino, dónde va a poner su embajada? La embajada de España allí. ¿Dónde la va a poner? ¿En Ramala, sede de la Franja de Cisjordania y de la Organización para la Liberación de Palestina? Bueno, la Autoridad Palestina se dice ahora. ¿O en Jerusalén? Porque, claro, la hostilidad del gobierno israelí con Pedro Sánchez y con el gobierno español está subiendo de grado día a día. Y, pues bueno, no es la estadounidense la única embajada a raíz de la decisión en su momento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos que se ha fijado en Israel cuando antes estaba en Tel Aviv, por poner un ejemplo.
en Jerusalén, perdón, cuando antes estaba en Tel Aviv, por ejemplo. Es decir, que Jerusalén, como una tierra prometida para cristianos, judíos y musulmanes, la ciudad santa de ambas tres religiones, es un avispero que tiene una carga simbólica importantísima, pero cuya practicidad sería de colocarse la embajada española allí, sería como poco discutible. Es decir, va a tropezarse con obstáculos de carácter logístico, de carácter diplomático y de otros calados muy trascendentes. Pero claro, ¿esto qué es? Una pregunta a la que Pedro Sánchez no respondió y que uno puede decir, bueno, lo que dijo es, bueno, pasó primero y otro después, ya vendrá, ya se enterarán, ya lo comunicaremos. Ya entender que Pedro Sánchez sabe perfectamente que Estados Unidos el jueves va a vetar la iniciativa de que se reconozca a la autoridad palestina como legítimo gobierno del Estado palestino y por tanto se admita su representación como miembro de pleno derecho de la Organización de Naciones Unidas, que es lo que se va a deliberar en el Consejo de Seguridad en Nueva York el próximo jueves. Y si Estados Unidos veta, como es previsible que hará, y como ya se sabe, se ha anunciado que hará esa iniciativa, por más que haya muchos países que la puedan secundar, ¿dónde queda entonces el discurso de los dos estados y los dos estados y los dos estados que Pedro Sánchez contra la reticencia de Alemania y de Bélgica, que han llamado a capítulo, por cierto, este mismo lunes ayer a la embajadora iraní en sus respectivos países para tirarle de las orejas por el ataque a Israel, cuando no llamaron al embajador de Israel para tirarle de las orejas cuando bombardearon la embajada iraní en Siria. ¿Qué va a hacer Francia, la misma Francia que acaba de ayudar a Estados Unidos y Israel y al Reino Unido a parar el bombardeo iraní? Pues claro, esto suena un poco a no una tomadura de pelo, porque, a ver, todo granito hace montaña, ¿no? Todo granito hace tacita de café, pero suena un poco a una misión casi suicida en donde me da la sensación que, como siempre con Pedro Sánchez, hay más de postureo y de consumo interno que de perspectivas reales internacionales en empeñarse en una estrategia, la de los dos estados, que si bien es la postura oficial de la ONU, la postura oficial de Estados Unidos y la postura oficial, incluso del Partido Popular, por más que luego resulte tan esperpéntico como nos acostumbra, no, casi más. Uno ya no sale de su asombro a la hora de hacer el ridículo por parte del Partido Popular para llevar al extremo de su papel de oposición cualquier cuestión tenga interés nacional o internacional o la deje, o sea de consumo interno o no sea de consumo interno. Bueno, estas cuestiones, o sea, el Partido Popular, ¿qué dice a estas alturas? Si tiene aprobado, no es que lo tenga programáticamente que también, sino que de hecho tiene votado favorablemente en el Congreso la decisión de aprobar que es una posición oficial del Estado de España, no de un partido o de otro, o de un gobierno o de otro, la posición oficial de España de ser favorable a los dos estados. Y que sale ahora rajando acerca de bueno, que hay que esperar a que otros digan, a ver si, a lo mejor el resto de la comunidad internacional, entonces nosotros ya veremos, etcétera, etcétera. Bueno, es que estamos en un nivel en el cual, pues, el nivel de saciedad de la política interna española es de tal calibre que, bueno, yo me imagino que a la mayoría de la audiencia le pasará lo que a mí, que es que me aburre hasta las orejas. Realmente cada vez que tengo que venir aquí el martes a hablar contigo y con nuestras oyentas y sufridos oyentes sobre actualidad política y digo, bueno, ¿de qué hablamos hoy? Pues la verdad es que se me hace cuesta arriba hablar de política interna española, porque es que el nivel de saciedad al que se ha llegado, el nivel de desconexión con los problemas reales de la calle al que se ha llegado es de vergüenza. Entonces, decía que eh, pese a que tenemos el Partido Popular y la oposición que tenemos en este país, a mí esto no me importa tanto como, de hecho, el recorrido que pueda tener la posición de Pedro Sánchez en representación de España, no porque sea el Partido Socialista ni Pedro Sánchez, que eso a mí me da igual, yo creo que a los oyentes también, en cuanto a la representación de España como país, no solamente en este conflicto, sino también en ese reconocimiento de un doble Estado que a estas alturas es ridículo. ¿Qué doble Estado?
Pero de todas maneras, Carlos, tenemos que situar también, y vuelvo a un poco lo que decía antes, esto de los dos estados y del reconocimiento de Palestina como Estado, no solo con una visión eurocentrista o Estados Unidos. La mayoría de los países de África, Asia y América del Sur, y en Europa, 9 de los 27, Están a favor. reconocen, no es que estén a favor, es que ya reconocen a Palestina como un Estado. Está Bulgaria, Chipre, Eslovenia, Hungría, Malta, Polonia, República Checa, Rumanía, esos Sí, pero Manolo, europeos. El resto de África y América del Sur reconocen a Palestina como Estado. Y aquí estamos pensando en reconocer a Palestina como Estado en Europa. Los europeos. Es una visión eurocentrista de si Palestina es un Estado o no. pero Y Manolo, eso quería decir. Quería Manolo, decir eso. Sí, sí, dime. eso que dices, sin dejar de ser cierto, No, tiene no, un problema de no es que representación. es cierto, es cierto. Sí, sí, digo, sin dejar de ser cierto, tiene un problema de representación institucional a nivel internacional, en la comunidad internacional. Es ¿Por, decir, por qué? sí, sí, lo explico. Porque son reconocimientos unilaterales. El reconocimiento unilateral, evidentemente, cada país puede decidir. Es decir, España, por ejemplo, no tiene reconocido a Kosovo como un Estado propio. Y Vale. Estados Unidos sí, por ponerte un ejemplo. Lo que importa para que un Estado pueda ser considerado verdaderamente como tal y no un paria, como ahora, tristemente, por más reconocimientos unilaterales que tenga en distintas partes del mundo, es el Estado palestino, es de entrada que se te reconozca como un miembro de pleno derecho, en igualdad de condiciones y derechos con el resto de países del mundo, en la Organización de las Naciones Unidas. Sin eso no accedes a un montón de programas, sin Vale. eso no accedes de programas de ayuda, me refiero, y de desarrollo Estoy de y de todo acuerdo, tipo de Carlos, cosas. estoy de acuerdo, pero Entonces, me está bien refiero que que... toda África, toda Asia, toda América del Sur y ¿no? 9 países de los Pues, 27 de la Unión Europea pero ya que es la realidad. reconocen tiene que ser reconocido por Estados Unidos y entonces Europa, la Unión Europea, los que faltan por irán de seguidismo. Depende de Pero lo que... fíjate, Manolo, vamos a suponer que Europa, mira, se amanece por la mañana y de pronto se olvida de lo cautiva que es Europa en materia de tecnología de vigilancia y tecnología de seguridad, donde se ha convertido en la superpotencia mundial, incluso por delante de Estados Unidos y de China, Israel. Mm, Israel es la superpotencia a nivel mundial en tecnología de vigilancia y espionaje, mm, tanto a nivel militar como a nivel civil, mm. y nutre de no solamente enormes canales de información, totalmente al margen de la legalidad y con total opacidad, sin ningún tipo de valor democrático en su obtención y garantías de ninguna clase. En Israel tienen tal tecnología que pueden saber exactamente cuántas veces un palestino cruza el paso fronterizo para ir a trabajar o volver de trabajar. Si la cruza 2 veces, si la cruza 4, si la cruza cuántas veces. Hasta eso saben. Tienen unos programas de reconocimiento facial que saben hasta quién es tu abuela cuando vas a la fuente a cargar un cántaro de agua. Con eso estamos de acuerdo, Carlos. Yo me refiero Europa, al Europa, reconocimiento del Estado palestino, ahí que voy. parece ser, según la oposición a Pedro Sánchez, que es el único del mundo que está un poco pasado Bueno, de pero a mí es rosca. que lo que diga el señor Feijóo y lo que diga el Partido Popular, lo he dicho antes, me es indiferente. ¿Por qué? Pues porque aparte de que me aburre como las ovejas la política interna y lo cainita y lo mezquino al punto que ha llegado de mezquindad, la política interna es que no se sustenta en los hechos ni por donde va la dinámica internacional. Por A eso, mí lo que me preocupa de por la eso yo quería posición... incidir, Carlos, y perdona que intervenga tanto Sí, hoy, sí, es sí, no que pasa nada. el resto del mundo, excepto Europa Occidental y no toda, Ujú. y Estados Unidos ya reconocen al Estado de Palestina. Sí, El resto del mundo. sí. Es que siempre nos olvidamos del resto del mundo. Somos Sí, sí, señor. eurocentristas. Sí, está muy bien que lo enfatices, Manolo. Vale, por Pero eso. te tengo que recordar que para eso tienes que estar admitido. Vamos a ver, De pleno derecho, vale. nadie negaba la España de Franco hasta el año 55. ¿Qué países habían negado el reconocimiento como del gobierno de España
con el general Franco hasta el año 55. ¿Por qué tanto empeño por parte de Estados Unidos en que fuera reconocido, y también del gobierno franquista, porque fuera reconocido como miembro de la ONU, que no se le reconoce hasta el año 55? La guerra acaba en el 39, es decir, casi más de 15 años después. Pues porque efectivamente no dejas de ser un Estado paria sin ninguna representación internacional si no eres miembro de la Organización de Naciones Unidas. Entonces, eso es la iniciativa que se va a votar este jueves, que ya sabemos que Estados Unidos va a vetar. Va a El vetar y siguiente no sirve paso, para ¿cuál va a nada. ser? El siguiente paso, ¿cuál va a ser? Que bueno, que Pedro Sánchez continúa con su gira por toda Europa, tratando de convencer a los países miembros de que se desvinculen de su... Antes he hablado de que son rehenes muchos de sus gobiernos, Alemania, Países Bajos, Francia, de los acuerdos en materia de inteligencia militar y de inteligencia civil con Israel. Son rehenes. En este momento hay que hablar así. Quiero recordar, por ejemplo, de dónde salió el Pegasus, ¿vale? Que sale de la tecnología israelí. Quiero hablar de los vínculos entre esa tecnología israelí y Elon Musk. Quiero decir que aún así va y convence a algunos países, no a todos, de la Unión Europea, y da el salto y dice, oye, España reconoce, o gusto o no, aunque sea yo el único, con Irlanda y con dos más. Estaba ayer en Portugal, le han preguntado al presidente de Portugal, al nuevo primer ministro, perdón, de Portugal, y este ha dicho que bueno, pues se lo están pensando, que están deshojando la margarita. Y cuando le han preguntado, ¿pero no va a seguir usted la posición de Pedro Sánchez en el reconocimiento? Bueno, hay que verlo, hay que mirarlo. Y ha tirado balones fuera. Entonces, vamos a suponer que Pedro Sánchez lo hace. ¿Está bien? ¿Lo aplaudes? Sí, sí, ¿por qué no? Está bien, oye, pues eso es lo que he dicho antes. Otro granito más para que haya más tacita de café. Sí, está muy bien, pero ¿eso tiene alguna virtualidad práctica? ¿Tiene algún efecto inmediato en la guerra? ¿Va a tener un efecto, aunque sea a medio plazo, en relación con la supervivencia del Estado palestino? Creo que no. Ese doble Estado, ese segundo Estado, ¿es posible en un medio plazo? Pues yo creo que no es posible un segundo Estado en este momento, no porque le niegue el pan y la sal a los palestinos, todo lo contrario, sino que lo que digo es que a efectos prácticos sería imposible de implementar de ninguna de las maneras, ni siquiera a la hora de poder poner una embajada, que sería el principio de ese reconocimiento internacional, en suelo palestino, en las condiciones en las que ahora mismo Israel se encuentra absolutamente envalentonado en la zona y en donde, recordemos, Netanyahu tiene que afrontar una presión tremenda porque una presión interna tremenda, no solo externa, interna tremenda, porque, bueno, ha tenido la semana pasada cientos de miles de personas protestando en la puerta de su casa de gobierno. Pero protestando, ¿por qué? Pues protestando porque, uno, a los estudiosos de la Torah se dice, ¿no? Es decir, a los estudiosos de la Biblia, que hasta ahora estaban exentos del servicio militar, les van a quitar esa exención porque los van a llamar a filas. ¿Por qué le van a llamar a filas? Pues porque hace falta llamarles a filas, porque la previsión de Israel es extender el conflicto hacia el norte, es decir, hacia Irán, y porque al mismo tiempo esos mismos que dicen a mí no me llames a filas son los que también están quejando y protestando porque están en contra de que se retiren las tropas de Rafah en el sur de la Franja de Gaza, ¿vale? Sí. Que entre otras cosas lo que están haciendo no es retirarse, sino hacer un repliegue estratégico porque están preparándose para efectivamente lanzar algún tipo, si no directamente de ataque terrestre, sino directamente contra territorio iraní, lo que significaría escalar directamente la guerra, pero sí posiblemente alguna campaña tipo raid selectiva, no desde el cielo, sino desde la tierra, kilómetros adentro del Líbano, internacionalizando la escena en el Líbano, por ser el Líbano teatro de operaciones de la guerra proxy, de la guerra por delegación, donde a través de Hezbollah Irán está dirimiendo
en parte sus fuerzas con Israel. Entonces, en ese escenario de tanta conflictividad interna dentro del propio Israel, donde también por otra parte hay un montón de gente manifestándose, y se han manifestado, llevan meses manifestándose contra el gobierno de Netanyahu, precisamente por no llegar a acuerdos en materia de liberación de los rehenes que todavía conserva Hamás en territorio que cada vez, lógicamente, con tanto bombardeo, están muriendo cada vez más. Entonces, visto lo visto, bueno, pues yo creo que está más que claro que ese doble Estado palestino en este momento, mientras no haya otro tipo de gobierno en Israel, mientras la situación política en Israel sea la que es, mientras que manden en Israel los que mandan, a tumba abierta, que con la boca pequeña te digo que esto no te preocupes que te doy cheque en blanco para todo lo que necesites, Estados Unidos, Joe Biden, y con la boca grande salgo diciendo que no te voy a acompañar en tus aventuras militares si te adentras en territorio iraní, pues Israel tiene muchas papeletas para seguir escalando el conflicto, que es en realidad lo que le interesa, para haber desviado la atención como ha hecho con lo de Irán, del genocidio que está cometiendo en Gaza, y desde luego no se dan ninguna de las condiciones necesarias, ni siquiera para empezar a desarrollar mínimamente la cobertura internacional de ese doble Estado que Pedro Sánchez está preconizando. Entonces, en vez de gastar tanto esfuerzo, que está muy bien que lo haga, pero en vez de gastar tanto esfuerzo en el doble Estado, oiga, ponga usted las cartas sobre la mesa si de verdad quiere entrar en el asunto dentro de Europa y diga usted, vamos a sancionar a Israel, vamos a establecer sanciones económicas y cortar lazos comerciales con Israel mientras esta situación continúe. Y eso no se ha producido, eso no se va a atrever la diplomacia española ni el señor Álvarez a decirlo, consecuencia de lo cual a mí la posición que Pedro Sánchez esta semana le vamos a ver sacando pechito con el asunto del doble Estado, me parece muy bien en lo nominal, me parece muy poco práctico y me parece más postureo que otra cosa. Y es un poco lo que quería decir al respecto de un asunto que por supuesto no ha escrito su última palabra porque ahora está en manos de Israel y el gobierno de Netanyahu decidirá qué hace y qué no hace para que esto continúe escalando. Pero que la tentación de escalarlo, aunque no sea con un choque territorial frontal con Irán, está encima de la mesa y se están preparando, llevan ya tiempo preparándose para ello. Bien, pues dicho esto, vamos a poner un poco de música y decirte, amigo Carlos, que nos quedan 8 minutos o así para... Pues nada, vamos a recortar, porque en total yo ahora ya viene el capítulo de chistes, con lo cual... Pues vamos con la música. Vale. A ver, seguimos con Carlos Montouto en Es lo que hay. Y algunas de las cosas que tenía por aquí, le voy a anunciar la siguiente solo porque no le va a dar tiempo a más. Trumpea que algo queda. A ver. No, sí que me va a dar tiempo más, yo me quiero ir a Bilbao con la gabarra antes de que termine, pero nada, en 8 minutos, en 2 contamos lo de Trump. Bueno, a mí de Trump, sabéis que ha empezado por fin su primer juicio penal por el asunto de el trucaje o la falsificación en cuanto al uso de dinero para su campaña electoral, de fondos que se utilizaron en realidad para pagar el soborno de la actriz pornográfica Stormy Daniels, con la que había tenido una affair en el año 2006, y que esto no interfiriera en su campaña de 2016. Por la infidelidad que suponía y por bueno, pues el seguimiento entre sus acérrimos que tiene el señor Trump entre los evangélicos de Estados Unidos, que sabéis que es un grupo de presión importantísimo, sobre todo en el centro del país, en el medio oeste, ¿no? Y en el medio oeste y en el sur, ¿no? De Estados Unidos. El juicio en Nueva York ha empezado y se ha convertido en un circo mediático como no cabía esperar de otra forma. Un circo mediático que a mí realmente es que me hace mucha gracia porque que no va a ir a la cárcel, que no le afecta, que da igual, que sigan preguntando día tras día a los seguidores de Trump si en el caso de ser condenado o incluso en el caso de que fuera a la cárcel dejarían de votarle para las presidenciales y todo el mundo dice que ni de coña, que por supuesto que le van a votar, que da igual, esto ya no es política, esto es un partido de fútbol y yo a los míos, los que van con mi camiseta, les perdono lo que sea, por el contrario, es mi héroe, que fíjate qué manía le tiene el árbitro del partido, que le pita penalti y no le pita nunca falta cuando se la hacen a él.
Entonces, cuando hemos llegado a este nivel de cerrazón y a este nivel de falsificación de la actualidad política de un país, a mí el espectáculo que se monte desde el punto de vista de medios de comunicación en torno a histórico, la primera vez que un expresidente de los Estados Unidos se enfrenta a un juicio penal con muchas posibilidades de ser condenado, me es indiferente. Es decir, es el circo por el circo. Y yo, pues sí, a veces tengo ganas de no pensar y de reírme un rato, y entonces me asomo a veo algún monólogo de algún cómico, alguna cosa, ¿no? Veo una película de comedia, de, no sé, Blake Edwards, algún director bueno y tal, porque tengo ganas de reírme. Entonces yo, cuando me acerco al tema Trump, por lo menos en relación a este juicio, porque los importantes son los otros, lo del asalto al Capitolio, lo del intentar cambiar el resultado de las elecciones en el estado de Georgia, lo de los papeles de Mar-a-Lago, esos son los 3 juicios verdaderamente importantes y verdaderamente graves. Como eso no se va a celebrar ninguno antes de las elecciones del 2024, pues a mí el circo que se ha montado con Donald Trump me interesa bastante poco y nada, pues tengo aquí un billete de avión para ir a Nueva York ahora cuando acabe el programa, porque Trump está promocionando su paso por el juicio de Nueva York con el eslogan de pase y diviértase, ¿no? Con lo cual ya te da una idea del choteo y la tragicomedia en la que se ha convertido el paso por los tribunales del señor Trump para que luego se trate de intelectualizar desde las tertulias políticas de los telediarios y de los periódicos. Muy bien, pues dicho eso, te vas a Bilbao. Me voy a la Gabarra, me voy a la Gabarra. Y a ver, la Gabarra que dice no sale el domingo. No, no va a salir el domingo. No, no va a salir el domingo porque... En 4 minutos, 4 minutos. sí, sí. Bueno, ha Vale. cumplido, ¿no? El 4 al primero, pues Sí, vamos a ver. al señor Trump. Bueno, pues ahora, en 4 minutitos. Bueno, ya sabemos que hay elecciones autonómicas el domingo. Ya sabemos que según las encuestas puede acabar ganando Bildu por ser Sí. la formación más votada, pero también es verdad que lo más previsible por el resultado es que las matemáticas del PNV con el PSOE sumen, y entonces el PNV siga gobernando con el apoyo del Partido Socialista. Claro, esto es muy interesante desde el punto de vista de la política nacional, que es lo que a mí me interesaba contar de las elecciones vascas del próximo domingo. Porque esto invierte un poco la cuestión de las fidelidades parlamentarias y las alianzas entre unos y otros, tanto en el gobierno central como en los gobiernos autonómicos. Porque antes, hasta ahora, hasta el próximo domingo, vamos, claro, el PNV gobernaba, es cierto, con el apoyo del PSOE, pero, un apoyo desde fuera del gobierno, pero, apoyo parlamentario autonómico, pero era la fuerza más votada y con diferencia. Pero es que ahora va a perder la condición de fuerza más votada. En ese aspecto se coloca un poco en una posición, si no exactamente simétrica a la de Pedro Sánchez, pero sí en una posición de debilidad que hasta ahora nunca había tenido. Y esto significa que en Madrid el PNV ya no puede tener la fuerza que podría tener para negociar, porque a cambio el PSOE le puede retirar el apoyo y hacerle perder el gobierno en el País Vasco. Necesita el PSOE obligatoriamente el PNV para gobernar. Y además lo necesita sin ser la fuerza más votada. Y con una posición que es la de EH Bildu, que es la única que ha crecido y exponencialmente en la campaña, en una campaña presidida por nombres que prácticamente nadie conoce. No hay ningún líder carismático en ninguna de las candidaturas, de las que únicamente sabemos que según las encuestas es posible que Sumar saque un escaño en el Parlamento Autonómico Vasco y que por supuesto Podemos se queda fuera, Vox se queda fuera y el Partido Popular y el PSOE se quedan más o menos como estaban, más o menos. De hecho, que Bildu se haya comido a Podemos, principalmente es su gran caladero de votos por donde ha crecido, deja también en el albur qué significa Sumar con ese escaño en el País Vasco, porque de dónde, qué es Sumar, cuánto tiempo va a tardar en acabar reconvertido en el Partido Socialista de Euskadi, o ser absorbido por el mismo, porque está en tierra de nadie, porque la izquierda y además Abertzale, pero sobre todo izquierda social,
está representada en Euskadi en este momento por EH Bildu, que encima está teniendo una subida importantísima de gobierno en una campaña muy bien trabajada en el territorio de Álava, que es un territorio sobre representado respecto a la población que tiene, es decir, se le conceden más escaños que la población real que tiene en relación a las otras 3 provincias vascas, y es ahí justamente, por tanto, donde con menos votos consigue más escaños, y es ahí donde más está trabajando H. Bildu y donde más mejores resultados se está consiguiendo respecto a las elecciones anteriores. Por tanto, la reflexión que cabría terminar haciendo respecto a los previsibles resultados del domingo es sí, el PNV va a seguir gobernando Euskadi, pero no con la misma situación de fuerza, sino en una situación mucho más debilitada que la que he conocido nunca y con el apoyo del PSOE, lo que le hipoteca en buena parte su capacidad de maniobra dentro del Parlamento Nacional, es decir, en el Congreso de los Diputados. Y esto no es moco de pavo, teniendo en cuenta que, aunque ya sabemos que la acción de gobierno, incluso desde el propio PNV, se contempla la posibilidad de que a partir de octubre se convoquen elecciones generales a nivel español. En esta campaña ha salido a reducir ese diagnóstico, ese análisis, ante la previsión de que sea imposible aprobar nuevamente los presupuestos, justamente por la oposición de Junts per Catalunya, si el resultado de las elecciones autonómicas catalanas les es perjudicial, la situación de Puigdemont queda en entredicho, pierden fuerza respecto a la aplicación de la ley de amnistía, y en consecuencia el último cartucho que les queda es dinamitar el gobierno de España. En esa situación, el papel que pueda cobrar o jugar el PNV de intermediación para sostener o no el gobierno de Pedro Sánchez puede ser fundamental después del verano, a resultas precisamente del papel de debilidad que va a empezar a sufrir, a tener que adaptarse a partir del próximo domingo. Por eso, en fin, digo que la gabarra no va a salir el domingo porque no va a haber vencedores ni vencidos, y por tanto no van a tener ninguno nada que celebrar, ni siquiera EH Bildu, que serán los que más tengan que celebrar, pero que tampoco van a poder alcanzar la gobernabilidad de Euskadi, ¿no? Muy bien, pues dicho esto, hecho este análisis, Carlos, la semana que viene más y ya Bueno, tendremos. ya te contaré, voy a comprar palomitas ahí en el aeropuerto, a ver si el vuelo a Nueva York es tranquilito, Claro. y a ponerme delante del juicio a ver pasar el cadáver de mi enemigo. A saber, hay enemigos, hay tantos que ya sabes, América Great Again. Pues Hasta la semana que viene, chao.